Para garantizar y certificar su desempeño bajo las condiciones de diseño y servicio de los equipos donde se utilizará, es necesario analizar las propiedades particulares del lubricante para determinar aplicaciones. Dicha evaluación incluye análisis de sus características físicas y químicas, basadas en ensayos y metodologías reconocidas internacionalmente. Los lubricantes están definidos por una serie de características, algunas de las cuales se utilizan para clasificar los aceites o las grasas. Dada la naturaleza de los distintos tipos de lubricantes, no todas las características son aplicables a todos ellos. Podemos encontrar entonces dos tipos de propiedades: físicas, cuando no hay variación de la composición química, y químicas, que son el resultado de reacciones químicas. Existen muchas propiedades que se pueden evaluar en los lubricantes. Varias propiedades que se evalúan son gravedad, viscosidad, índice de viscosidad, punto de inflamación, punto de fluidez, espuma, demulsibilidad, capacidad antioxidante, número básico, número ácido, color, contenido de agua, contenido de carbón, contenido de cenizas, emulsibilidad, corrosión, herrumbre, capacidad antidesgaste, viscosidad a bajas temperaturas. Veamos a continuación cómo se define cada una de ellas, los ensayos que se aplican, las unidades en las cuales se expresan y la importancia de esa propiedad en específico. Gravedad API se define como peso por unidad de volumen. Se emplea para la compresión de volúmenes a masa, cálculos de flete, consumo de productos y detección de contaminantes. Normalmente se expresa en grados API, aunque también es posible encontrarla en kilogramos por metro cúbico. Se evalúa mediante los ensayos API ASTM D287 o densidad relativa ASTM D298. La viscosidad es la propiedad de mayor importancia en el análisis y evaluación de cualquier aceite lubricante, ya que es el factor responsable de la formación de la película lubricante. El espesor de la película lubricante puede afectar la generación de calor en rodamientos, cilindros y engranajes debido a la fricción interna del aceite y en consecuencia las propiedades sellantes del lubricante y la velocidad de su consumo. Asimismo, determina la facilidad con la que las máquinas se pueden poner en funcionamiento a varias temperaturas. En otras palabras, la operación satisfactoria y óptima de un equipo depende fundamentalmente de el uso de un aceite con la viscosidad adecuada a las condiciones de operación esperadas. Se define como la fluidez o facilidad para fluir, o en otras palabras, la resistencia interna de un fluido a fluir cuando es sometido a la acción de fuerzas externas. Existen varios ensayos para su evaluación. El ensayo más usado es el ASTM D445. Se expresa normalmente en centi-Stokes, aunque es posible expresarla también en segundo Seibel universal, grado Zengler, grado Reboot, etc. Su importancia estriba en la selección de lubricantes, el cálculo de índice de viscosidad y el control de producción y o contaminación del producto final que estamos elaborando. Existen muchos métodos para medir viscosidad. El más conocido es el ASTM T445, que emplea el capilar de vidrio y se mide a 40 o 100 grados centígrados, expresándose en centi-Stokes. También es posible realizar el ensayo a través de la evaluación del método de grados Reboot, que mide la viscosidad a 70, 100, 140 y 200 grados Fahrenheit y se expresa en grados Reboot. El método de caída de bolas, que se hace a temperatura ambiente y se mide el tiempo en segundos que tarda una bola en pasar a través de un fluido desde una altura determinada. Los grados Zengler, que se miden a 20, 50 y 100 grados centígrados y se expresan en grados Zengler. Los Seibel universal, que se miden a 100, 130 y 200 grados Fahrenheit y se expresan en unidades SSU. Y finalmente el dedómetro, que se establece normalmente a temperatura ambiente y que es el que más descarta lubricantes a pesar de su alta calidad. Existen nomogramas que nos permiten comparar viscosidades usando diferentes métodos de medición. Le permiten al usuario seleccionar el lubricante de acuerdo a la metodología y tipo de viscosidad existente en el mercado. Esto es debido a que en algunos países de Europa utilizan los grados Zengler, Estados Unidos los grados Seibel universal y el capilar de vidrio, y en Inglaterra los grados Reboot. La temperatura influye en los líquidos debido a la estructura molecular de cada uno de estos. En los líquidos las moléculas están bastante cercanas entre sí, con intensas fuerzas de cohesión entre moléculas, y la resistencia al movimiento relativo del fluido entre sus capas adyacentes, o lo que se conoce como viscosidad, está relacionada con esta fuerza. A medida que aumenta en los líquidos, las moléculas están bastante cercanas entre sí, con intensa fuerza de cohesión entre las moléculas, y la resistencia al movimiento relativo del fluido entre sus capas adyacentes, o viscosidad. A medida que aumenta la temperatura en un líquido, la fuerza de cohesión entre las moléculas se reduce, con una disminución correspondiente a la resistencia al movimiento. Como la viscosidad es un indicador de la resistencia, podemos concluir que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura de un líquido. Asimismo, la variación no es igual en todos los aceites. Como vimos,
vimos previamente, la viscosidad de cualquier fluido cambia con la temperatura, disminuyendo a medida que aumenta la temperatura y puede cambiar adicionalmente con cambios en el esfuerzo o velocidad de corte. La velocidad con la cual varía la viscosidad depende de la propia naturaleza del aceite básico usado en su formulación y puede ser modificada mediante el empleo de aditivos mejoradores de la viscosidad que reducen la velocidad con la que la viscosidad varía con cambio de temperatura. Se determina con el método ASTM D2270. El valor obtenido es un número arbitrario utilizado para caracterizar la variación de la viscosidad cinemática de un producto de petróleo con la temperatura y se basa en mediciones de la viscosidad a 40 y 100 grados centígrados. Nos permite seleccionar aceites lubricantes o identificar la base lubricante, si es nafténica, si es parafínica o si es sintética. Cuando el líquido que tenemos que bombear es viscoso, se requiere una mayor energía para hacerlo circular por la bomba y el sistema, porque la fricción es mucho mayor. Como consecuencia tendremos reducción en la altura total, reducción en el caudal, reducción en la eficiencia, aumento de la potencia consumida, aumento de los esfuerzos mecánicos. En condiciones de servicio a baja temperatura se requiere determinar la viscosidad a baja temperatura. Se hace a través de dos ensayos, temperatura límite de bombeo o ASTM D3828 y a través del simulador de arranque en frío o ASTM D2602. Se expresa en centipoise y permite simular el arranque del motor a bajas temperaturas y la acción de la bomba a bajas temperaturas. El punto de inflamación es definido como la temperatura mínima a la cual se desprenden vapores que se inflaman en presencia de una llama. Se emplea para seleccionar lubricantes, evaluar su comportamiento por volatilidad del aceite, caracterizar para análisis de seguridad y evaluación de los riesgos asociados de incendio, manejo de productos y determinar posibles contaminaciones. Se determina por el ensayo Copa Abierta Cleveland o COC, que corresponde al ensayo ASTM D92 cuando se trata de productos con altos puntos de inflamación y por el ensayo Copa Cerrada Perkins Martins ASTM D93 para productos de muy alta volatilidad o bajos puntos de inflamación. Se expresa en grados centígrados o en grados Fahrenheit. En condiciones normales, todo aceite tiene una capacidad innata para separar humedad. No obstante, hay aplicaciones donde es necesario determinar la capacidad para separar el agua y es determinante para evaluar la actividad de aditivos y la tendencia de un aceite a formar emulsiones. Los aceites vírgenes, limpios y altamente refinados presentan una resistencia a emulsificar cuando se mezclan con agua y cualquier emulsión formada se romperá rápidamente. Sin embargo, ciertos aditivos como los inhibidores de herrumbre, algunos contaminantes y los productos de oxidación pueden incrementar la tendencia a emulsificar y hacer que la emulsión sea estable. En la mayoría de las aplicaciones industriales las emulsiones son indeseables ya que favorecen la degradación del aceite, la corrosión química y disminución de la capacidad lubricante, ya que la presencia de agua en el orden del 25% en volumen duplica la viscosidad, ocasionando problemas en el bombeo y deficiencia en la lubricación de los componentes vitales del sistema. La capacidad de emulsificante de los aceites se evalúa mediante el método ASTM D1401. En el caso de aplicaciones industriales, por ejemplo turbinas, se emplean otros métodos de ensayo como el IP19 y se expresa en mililitros de aceite, agua y emulsión. Todo fluido cuando se agita tiende a formar espuma. Es importante en el caso de los aceites evaluar la formación de espuma. Se hace a través del ensayo de espuma ASTM D892. Se expresa en mililitros de espuma en 3 o 4 secuencias bajo distintas condiciones de operación. Nos permite evaluar la tendencia de un aceite a formar espuma y establecer qué tan estable es esa espuma, así como evaluar el desempeño del aditivo antiespumante. En el siguiente módulo veremos el resto de propiedades.